Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Como ya os contaba hace 15 días, os iba a subir nuevas galletas de Freddie Mercury, del cantante de The Queen. Me habían pedido para un cumpleaños y he hecho 3 modelos basándome en los Funkos que se han hecho de este personaje, los Funko Pop, estos muñequitos que veis con los ojos grandes. Aquí tenéis una imagen, son muy fáciles de conseguir por internet, una buena imagen. Las he imprimido, las he plastificado y he preparado las plantillas para recortar la galleta y para hacer los dibujos. Como veis en los vídeos, os dejo aquí arriba los enlaces siempre de varios vídeos para ver cómo se pueden hacer las plantillas. Si no podéis plastificarla y tenerla así de chula como la he preparado yo, no os preocupéis, podéis hacerlos con el cartón de leche, ¿de acuerdo? Ese cartón así un poquito más fuerte también se hace genial y encima también lo podéis conservar para futuras ocasiones que queráis hacer la galleta. He preparado glasa de consistencia media. Os dejo también el enlace a los vídeos aquí arriba. Veis, sale una tirita en la que podéis pinchar y podéis ir a varios vídeos que he hecho sobre el Royal Icing o glasa, con todos los trucos, todos los tips para que podáis teñirlos, las consistencias y todo. Yo he preparado todo consistencia media. Si luego hay en alguna ocasión, pues siempre me gusta ir comentándoslo cómo lo he hecho. Y la clave aquí en estos vídeos, pues es que me gusta enseñaros paso a paso cómo yo los he preparado, por si os sirven de guía y queréis hacer las mismas galletas. Siempre abajo en la descripción os dejo el listado de colores con las marcas que yo he utilizado y que, bueno, yo consigo aquí en España con cierta facilidad. Luego en otros países es un poquito más complicado, pero bueno, es cuestión de ir probando. Mirad, aquí me he equivocado, la manera de retirarlo pues con este pincho metálico. Si no tuvierais metálico, bastaría una brocheta de madera, un pinchito de un palillo de los que de cocina, nos servirían igual para extender bien la glasa. Como veis, lo ponemos con la boquilla, pero claro, la boquilla yo uso normalmente el número 2 de Wilton. En estos dibujos en los que vais a ver mucho detalle, esta galleta es muy chula de hacer. ¿Es un poquito complicada? Bueno, es lenta de hacer, ¿vale? Me habrá llevado, os puedo decir por los vídeos, pues más o menos como una media hora, alternando por supuesto con las otras, ¿no? Voy haciendo, como veis, voy haciendo parte por parte separada para que se me vayan secando los distintos volúmenes y así no se me mezclen, no tanto los colores, que si preparáis bien la glasa y preparáis bien los colores, no está demasiado líquida la glasa, no tendría por qué juntarse los colores, ¿vale? Si tenéis un problema de o bien la marca del colorante, probad otras, pero sobre todo no hagáis la glasa demasiado líquida o el Royal Icing, más bien tirando a espeso, y veréis que no se funden los colores. Los colores más intensos, el rojo y el negro, os pueden dar un poquito más de problema. De todos modos, si no, dejad secar las partes que tocan con esos colores más fuertes un poquito más de tiempo, porque yo siempre os comento que yo estoy haciendo las 3 galletas a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo el color carne de la cara, ¿vale? Empiezo con una, empiezo con otra y luego lo voy dejando secar mientras voy haciendo las demás. Voy haciendo piezas, como veis aquí, estas piezas de la corona, de la capa en rojo, que no se tocan entre sí, y lo voy dejando secar. Cuando voy cambiando de galleta, entonces en el tiempo que a lo mejor pasan 5 o 10 minutos, le ha dado tiempo suficiente a hacer esta costra que os comento siempre en la glasa, que va a hacer que, por ejemplo, veis el pecho o el cuello con la cabeza me va a quedar perfectamente separado, ¿vale? Me va a quedar el volumen completamente separado y no se fusiona. Si lo hiciéramos demasiado pronto se fusionaría, ¿de acuerdo? La glasa tiende a unificarse y entonces nos quedaría como si fuera una sola pieza, pero no, porque luego no la vamos a repasar entera, no le vamos a delinear todo el dibujo. Entonces quiero que el dibujo me quede perfectamente separado. Incluso para delinear, ya os he contado muchas veces que es súper cómodo tener estas líneas de volumen también marcadas. Y seguimos, ¿veis? La capa roja no se ha secado del todo, todavía veis que tiene cierto brillo en la glasa, pero le podemos ir haciendo los pantalones, ¿veis? Tenemos ahí la línea, como lo tenemos súper bien dibujado con el lápiz, pues la verdad es que no te pierdes, hay que ir fijándose bien en el modelo. Si la plantilla la habéis hecho con no la habéis hecho con el dibujo así plastificado, porque yo me compré una plastificadora, no son muy caras, pero bueno, siempre es una inversión y siempre al final esto es un coste, y al principio, si no habéis hecho muchas o no tenéis mucha afición, pues bueno, pues podéis hacerlas perfectamente, como os decía, con el cartón de la caja de leche, estos de los bricks, ¿vale? O de jugo, o de zumo. Y entonces lo que sí os recomiendo es que tengáis la imagen a mano.
Yo lo que solía hacer era tenerla en el móvil o el celular, tenía la imagen ahí y entonces iba consultando qué color va en cada parte. Vamos consultando poquito a poco para hacer las cosas bien. Ahí hacemos un poquito separados los dedos, ¿ves? La mano, pues siguiendo el dibujo del Funko. Estos Funkos son bastante sencillitos. Lo más complicado, pues es en la mano, como veis, tiene todos los dedos marcados, pero tenemos dos formas. Os he hecho algún Funko en el que os separo cada uno de los dedos, os enseño una técnica para separar y hacerlo cada uno. Es más laborioso, pero queda muy bonito. O también podemos hacerlo completamente unido y luego lo pintamos con un pincelito o con un rotulador, le marcamos los dedos si queréis. Seguimos y nada, vamos siguiendo el dibujo. Como veis, es con mucho detallito y ahora la corona también es un poquito más complicada, pero bueno, es muy entretenido, es muy relajante. Entonces, pues nada, vamos poquito a poco haciendo cada detalle. Lo que os digo, siempre asegurándonos que las partes al lado de donde vamos a hacer la parte de glasa estén secas superficialmente, ¿de acuerdo? Queremos mantener los volúmenes que queda muy bonito. Entonces yo suelo, pues cojo un color, ¿no? En este caso el amarillo, digo, bueno, pues vamos a ir haciendo la corona, luego la podemos pintar si queréis de dorado o la podemos dejar así simplemente con este amarillo dorado. Y vamos haciendo, pues dices, bueno, las tiras de los pantalones. Una vez que va secando ya todo lo anterior, como veis ya el pecho, el brazo siguen brillantes, porque lo que os comento, voy haciendo las galletas completamente de seguido, pero nunca solo una, porque sí que necesito ir dando tiempo un poquito a que vaya secando, ¿no? Ya os digo que en este caso estoy preparando 3 modelos de Freddy para un cumpleaños. Y entonces, pues en lo que voy cambiando y saltando de una en otra, pues lo voy haciendo lo demás. Ahora en este caso, claro, este dibujo que tiene la capa, ¿no? Este armiño que lleva, así, si os dais cuenta, es blanco, pero tiene unas manchitas negras. En la de arriba me da la impresión de que está como separado el volumen, ¿no? Entonces como que tiene estas líneas así y bueno, las puedo hacer encima, aunque no se fusionen con el blanco, ¿no? Aprovecho también ya con el negro. Os comentaba una cosa, os decía al principio que suelo usar la boquilla número 2 de Wilton. Bueno, pues cuando quiero hacer cositas pequeñas, como en este caso, y con el negro, que es una glasa de consistencia media, aunque ya os comento siempre muchas veces que el negro lo suelo tener así a lo mejor un poquito más espeso, porque es más para detalles como ojos y esto, lo que sí que estoy utilizando es una boquilla mucho más pequeña, porque si tenemos una boquilla muy grande, va a salir, aunque no apretemos prácticamente, la cantidad de glasa que sale es mucha. Entonces lo que yo suelo usar mucho también es esta boquilla más pequeña del 1,5 de la marca PME, sería más o menos del diámetro del número 1 de Wilton también. Pero como os comento muchas veces, esta boquilla de PME son muy alargadas, como muy picudas, y a mí para estos detalles más pequeñitos me gusta muchísimo. Si podéis encontrarla en donde viváis, pues la verdad es que os recomiendo. Siempre las boquillas son una muy buena inversión. Yo además las uso bastante cuando hago estas galletas. Si queréis hacer galletas así con mucho detalle, pues hay que tener varias boquillas estas finas para poder ir haciendo todos los detallitos. Luego también hay detalles que a veces son muy pequeños que tenéis que valorar, ¿vale? Yo os cuento lo que yo hago, luego podéis hacerlo como, lógicamente como queráis, pero tenéis que valorar si merece la pena hacerlo con glasa o simplemente con un rotulador o con un pincelito hacer el detalle. Os lo comento, por ejemplo, por el tema de las zapatillas. Veis que tiene así como unas zapatillas Adidas con esas rayitas clásicas de Adidas a los lados. Yo he decidido hacer las zapatillas blancas, eso sí, le voy a marcar, no veis demasiado, pero le voy a marcar los cordones y todo por separado, pero luego se lo voy a pintar con pincel, como veréis. Os comentaba lo de los dedos. Veis, aquí por ejemplo, un gesto típico de Freddie Mercury es poner el puño cerrado. Entonces una forma que podemos hacer, he hecho por un lado la palma más planita, con no mucha glasa, ¿vale? Para poner luego más en relieve los dedos gorditos. Entonces, ¿qué hago? Voy alternando los dedos, ¿de acuerdo? Pongo primero 2 dedos, dejo el hueco para los otros 2, lo más correcto en tamaño, quería decir, no sé cómo explicároslo, es decir, que nos queden los dedos todos iguales, dejamos el hueco. Y seguimos, como veis, esto es como un puzzle. Vamos mirando colores, a ver qué me falta por aquí. Me falta un poquito de rojo aquí de la capa por aquí detrás. Esta ya se ha secado, pues entonces hago ese trocito por aquí. Lo extendemos muy bien con el pincho y seguimos mirando.
a ver qué colores y qué detalles nos van faltando. Más detallitos, por ejemplo, de la corona, y hacemos lo mismo, dejamos que se vayan secando previamente para luego hacer los intermedios y nos queden las líneas bien marcadas. Luego veis como se ve, por ejemplo, aquí en el vídeo ahora mismo se ve perfectamente lo picuda que es la boquilla que os comentaba del número 1 de Wilton. No me gusta, cuando haces si vas a hacer muchísimas galletas, a lo mejor puedes preparar muchísima glasa y tener glasa más espesa, menos espesa para detalles. Pero si no, es un trabajo enorme para a lo mejor no tener demasiado, o sea, no hacer demasiadas. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es lo que os comentaba, cambio la boquilla, ¿no? He podido utilizar, por ejemplo, una boquilla del número 2 para la parte más ancha, pero ahora para hacer los detallitos pequeños, simplemente con la misma glasa, no es glasa más espesa, aunque veáis que queda así los puntitos, es porque como cojo una boquilla muchísimo más fina, pues entonces hago que queden bastante finos las bolitas. Eso sí os comento, dejadlas bastante separadas entre sí. Aunque os parezca que siempre al ser la glasa no ser muy espesa, si es muy espesa sí, va a quedar, la bolita que pongas es la que va a quedar. Pero si la glasa no es tan espesa, va a expandir siempre un poco. Entonces no las pongáis demasiado juntas para que no se os aturullen y al final se haga una línea continua. ¿De acuerdo? Dejad espacio para que se vean bien marcadas. No os importe no ser exactamente igual que el dibujo, porque como veréis el resultado final quedan estupendas y ese tipo de detalles no se nota, aunque sí se va a notar si al final no os quedaran los puntitos bien marcados. Le vamos a hacer también la pulsera. Y lo que os comentaba, cuando veáis detalles muy pequeños, no sé si os habéis apuntado ya, no sé si habéis animado ya a pintar con pincel. Os lo voy a contar ahora al final. Yo os animo porque para muchos detalles estos pequeñitos, como os decía en las zapatillas o en la pulsera o lo que sea, que veáis que son detalles demasiado finos para meter la boquilla, pues con un pincelito o con un rotulador os va a quedar genial. Os recomiendo además más el pincel, porque el rotulador tiene sus limitaciones. En cambio el pincel veréis que es muchísimo más fácil. Yo entiendo que en un primer momento, si no lo habéis usado nunca, siempre da como respeto. A mí me ha costado muchos años realmente animarme al pincel. Veía galletas que me gustaban, pero no me animaba. Y luego cuando he empezado a hacerlo me he dado cuenta de que es muchísimo más fácil y se pueden hacer cosas fantásticas y de lo que me parecía al principio. ¿Sabes? Siempre nos da miedo a veces dar el paso y luego la verdad la inversión es mínima de comprar los pinceles y merece la pena para el acabado que luego vais a obtener. Seguimos, veis, ahora he dejado secar los puntitos intermedios y ahora sí le vamos a poner otros puntitos por medio si queréis rellenar toda la línea, ¿de acuerdo? Pero lo que os decía, tened mucho cuidado, no lo hagáis muy seguido, dejadle un poquito de espacio para que expandan un poquito cuando la glasa que estamos utilizando es de consistencia media, aunque sea con boquilla fina, ¿de acuerdo? Sobre todo, por ejemplo, si hacemos escritura o unas líneas así, siempre cuando es glasa fluida va a expandir un poco. Entonces las letras hay que tener cuidado para que queden bien marcadas. Ahí siempre es mejor, si necesitamos mucho detalle, que espesar la glasa. ¿Tenéis algún vídeo por ahí de cómo podéis espesar incluso la misma glasa que hemos utilizado cuando hemos acabado de utilizar a lo mejor en fluida para poder no estar gastando tanto? Y luego lo que os decía, cuando tenemos detalles muy pequeñitos, un truquito muy tonto pero que va muy bien es, por ejemplo, mirad, aquí en el cinturón, os lo he acercado un poco la imagen, simplemente apretamos con la boquilla, por muy fina que sea, sigue siendo muy gruesa. Entonces cogemos con el pincho una gotita, ¿vale? Muy chiquitita, el grosor que necesitemos, según apretamos con la manga pastelera, y vamos poniéndola encima de la galleta. Así podemos obtener unas bolitas realmente chiquititas. Es para poco detalle, no os lo recomiendo para mucho. Yo lo hago mucho, por ejemplo, no es el caso de los Funkos porque los ojos no tienen brillo, ¿vale? O sea, simplemente un botón negro, pero cuando, por ejemplo, hacemos detalles kawaii o otro tipo de ojos en el que le vamos a poner un brillito en el ojo o en un detalle, ahí, por ejemplo, también queremos una bolita muy chiquita, este es otro truco buenísimo. Y ahora, lo que os decía, por ejemplo, ya se ha secado perfectamente la glasa de la cara y entonces mirad cómo repaso, ¿veis? Lo he pintado primero por el lado, lo pinto primero por el lado de atrás, he puesto una servilleta para que no se me manche aquí en el tapete, ¿no? Ahora le doy la vuelta
y lo vuelvo a repasar por el otro lado, ¿de acuerdo? De donde le había puesto el lápiz, lo repaso con mucho cuidado. No os preocupéis de si os pasáis o no os pasáis ahora, porque solamente se va a marcar donde habíamos hecho el primero. O sea, lo importante es hacerlo muy bien cuando lo hacemos por la parte que mancha. ¿Veis? Se aprecia, yo lo veo genial. Es verdad que luego con el vídeo y todo se ve como demasiado difuminado, pero bueno, lo veis perfectamente. Si necesitáis lo repasáis un poquito más. Es una cuestión luego, si no, de marcar más con el lápiz. Y ahora entonces nos van a quedar todos los funcos iguales, no se nos van a desviar los ojos, uno más alto, más grande, más pequeño, más arriba, más abajo, y van a quedar muy bien. Si encima vais a hacer varios, pues ni os cuento, porque es que si no, las distancias entre los ojos y la situación de verdad queda muy mal. Yo me di cuenta cuando empecé haciendo las primeras Hello Kitty que hice, pues no entendía por qué las veía tan extrañas, y era porque no cuadraba los ojos y la nariz en su sitio. Bueno, como veis ya prácticamente está. Os dejo aquí arriba el blog. Os cuento que lo tengo súper abandonado. He estado mala mucho tiempo. Un tiempo he subido algunos vídeos que tenía ya grabados, pero en cuanto pueda me pongo al día para pasaros todas las plantillas. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros, ya sabéis que tenéis otro de Freddie Mercury pendiente. En el momento que lo suba, en unos 15 días, os compartiré las plantillas y a ver si os hago algún recurso más. No olvidéis dejadme algún comentario, también estoy un poco atrasada, pero tengo muchísimas ganas de volver a conectar con vosotros. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.